bicicleta, no sé, pero pues, no, va a haber. Es que, Ana, yo le pido que a partir del 1 de julio, que esto va a entrar en funcionamiento, tengamos todas las alertas puestas para ver el primer caso en que un dron se llevó puesta una ventana en una casa. Ah, bueno, eso dijeron cuando no, se inventaron el Alberto. carro, se lo aseguro. No, que ahora van a chocar a los caballos. Y mire hoy en día. Y seguro chocaron. Bueno, pero hoy en día tenemos No, carros. no, pero olvídese. Esto es imposible, Alberto, imposible. Por eso mejor hablemos con Vicky, que en un minuto tiene otro programa muy entretenido. Vicky, ¿para hoy qué tenemos? Julio, pues fíjese que se sigue, de alguna manera, sigue habiendo repercusiones en torno al fallo de la Corte Constitucional con respecto al tema de la prohibición de fumar y de tomar en sitios públicos. Pues esta vez, mañana en Bogotá va a haber una fumatón. ¿Usted se imagina cómo va a ser eso? Uy. El objetivo de la fumatón Estupendo, ¿no? ¿Y cómo no es hacemos para solamente... que Manzano alcance a llegar en representación? A ver, ¿cómo los podemos arreglar eso? Bueno, el caso es que ellos en la fumatón van a exigir algo muy curioso, y es que van a exigir que les devuelvan todas sus dosis mínimas incautadas y que les devuelvan la plata de los comparendos que les pusieron, que porque ellos estaban haciendo algo legal. No, Bueno. pero en eso no tienen razón. No, que no mientras tiene estaba razón. vigente la norma, Sí. Y la ley no es retroactiva Bueno, nunca. también le van a dañar el programa a Vicky. Tranquila, ya. Vicky, haga su vaina, tranquila. Todo lo que uno propone es problema. Ana, le tengo una pregunta, un plan. Por favor. Hay un edificio en Chicago que se llama la Torre Willis. Son 103 pisos. Los ascensores son de vidrio exterior. Ujú. ¿Usted se montaría en ese ascensor? Sí, yo sí. 103 pisos usted flotando sobre la ciudad de Chicago. Le jalo, vamos. Vamos, vamos. Y con ese vientecito ese ascensor se mueve rico, rico. Nos vamos para eltiempo.com porque llegó Vicky Dávila. Luisa, las 5 más leídas. Buenas tardes, Julio. La nota más leída es una investigación sobre los dos capos relacionados con el asesinado esposo de la exreina María Mónica Urbina, José Guillermo Hernández, quien murió tras un atraco en Brasil. El primero es Marquitos Figueroa, quien hoy se encuentra tras las rejas por consolidar una red criminal alrededor del contrabando de gasolina, el narcotráfico, la extorsión y los homicidios. El segundo es Armando Geneco, alias Mandarino, quien es señalado por la policía y la fiscalía como uno de los integrantes de la banda criminal de Figueroa. La segunda nota más consultada es el emblemático caso de Ana Cecilia Niño, que llevó a prohibir el asbesto en Colombia. Todo comenzó el 2 de agosto del 2017, cuando la senadora Nadia Blel radicó en el Congreso la ley Ana Cecilia Niño, que acaba de ser aprobada y a la que le restan 2 pasos para prohibir toda la producción del asbesto. En otras noticias está el accidente del bus que transportaba hinchas del Junior hacia Bogotá para ver la final del fútbol colombiano contra Pasto. Las autoridades informaron que se encuentran atendiendo la situación. También tenemos la nueva controversia en el gobierno por aportes a la salud de los pensionados. Esta radica en un proyecto de ley que reduce de forma progresiva la cotización a salud de los pensionados del 12 al 4%. La ministra de Trabajo, por su parte, dice que estudian el método para hacer realidad esta reducción de aportes, pero el ministro de Hacienda alerta sobre el alto costo de esto. Y finalmente está la petición del creador de la serie Chernobyl, quien pide parar las selfies en ese lugar y recordó que allí ocurrió una terrible tragedia. Dreams Resort and Spa by AM Resorts, el lugar donde lo tienes todo, presenta La W con Vicky Dávila. Hay una señal en el espacio, y desde más allá de las montañas llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia. Continúa La W, nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de usted. La W, primer informativo de la frecuencia modulada, primer lugar de sintonía. La W presenta Vicky Dávila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos, esta es la W, gracias por acompañarnos, estamos listos para contarles qué está pasando a esta hora en Colombia y en el mundo.
Antes les anunciamos, antes de ir con las noticias, les anunciamos lo que tenemos para hoy. Se prepara para mañana una fumatón, ¿no? Se llama fumatón, una fumatón, después del fallo de la Corte Constitucional que levantó la prohibición para consumir dosis personal en sitios públicos y tomar alcohol, consumir bebidas alcohólicas. Pues se prepara una fumatón y la verdad los hemos invitado a los organizadores porque, bueno, vamos a conversar con ellos y demás y tal, pero me pareció muy curioso. ¿Quieren que les devuelvan las dosis incautadas? ¿Es cierto? Sí, quieren que les devuelvan las dosis incautadas. Ya en segundos estaremos conversando con ellos. 12 del día, 4 minutos antes, noticias. Y recuerden, les damos nuestro hashtag numeral en la W. La fumatón es. Que la gente opine. Vamos a ver de todo. Vamos a ver de todo, pero que la gente opine. Numeral en la W. La fumatón es. Luz Helena, noticia. Vicky, noticia en la Corte Suprema de Justicia porque fracasó la audiencia de conciliación entre el expresidente Álvaro Uribe y el senador Gustavo Bolívar en medio de un proceso por injuria y calumnia en este alto tribunal. El caso inició por una denuncia de Uribe contra Bolívar por una serie de trinos en su cuenta de red social Twitter en los cuales estaría atentando contra los derechos del expresidente. Ante el magistrado César Reyes de la Sala Primera Instancia de la Corte, los senadores acordaron revisar cerca de 35 trinos que Bolívar presentó y evaluar si los elimina de su cuenta social. Así lo explicó el congresista Gustavo Bolívar. La conciliación se trataba de retirarlos, pero obviamente retirarlos todos significaría que yo desconozco mi propio derecho a la libertad de expresión. Entonces, lo que acordamos fue revisar todos los tweets y en aquellos donde yo sintiera que pudiera hacer alguna corrección, la haría. Lo que sí es clarísimo es que hay muchos de tipo político, en los que sí no me retrato por nada del mundo. En los que son de tipo jurídico, es los que vamos a revisar. Una vez elimine estos trinos y si al senador Álvaro Uribe le parece que siguen afectando su buen nombre, ¿continuaría el proceso o se terminaría si se logra un acuerdo? 12 del día, 6 minutos. Ya tenemos las 12 del día, 6 minutos. Noticia, María Camila. Ya venimos con la fumatón, numeral en la W. La fumatón es. Vicky, mientras que aquí en Colombia no se ha podido sacar adelante toda la agenda anticorrupción, en Noruega el canciller Carlos Colmes Trujillo socializó la propuesta del gobierno de crear una Corte Internacional Anticorrupción que castigue a los líderes corruptos que gozan de impunidad en sus propios países y que ofrecerá incentivos para fortalecer la lucha contra este flagelo. Varios países manifestaron su apoyo a esta idea y seguiremos trabajando a fin de que finalmente la comunidad internacional tenga una herramienta fuerte que permita hacerle frente al gravísimo fenómeno de la corrupción transnacional. 12 del día, 7 minutos. Se trata del colectivo de sí a la dosis personal. El colectivo del sí a la dosis personal. Ya estamos corrigiendo pues un trino que le agradecemos a Mauricio Sánchez lo que nos ha escrito, que nos alertó porque francamente no sabíamos que habían escrito esto, pero ya lo vamos a corregir. Gracias, Mauricio. Para eso son nuestros oyentes y nuestros tuiteros. Qué pena con ustedes. Después contamos esto como una broma, porque para que no se vuelva una cosa maluca. 12 del día, 7 minutos. Otro punto de la noticia, Isabel. Vicky, buenas tardes. Pues en Pereira las labores de rescate continúan luego del deslizamiento que se presentó en la mañana de ayer en la variante La Romelia El Pollo. Estas van lentamente debido a las lluvias que se han registrado en las últimas horas. Las autoridades han confirmado que el número de cuerpos que han sido rescatados sin vida son 4 y 3 sobrevivientes. El comandante del Cuerpo de Bomberos, capitán Enrique Reyes. Tenemos unas versiones por parte de los testigos de que nos hablan de que muy posiblemente hayan más personas. Por eso estamos aquí trabajando con toda la responsabilidad para que esto, pues si existen allí esos cuerpos, lo podamos rescatar. En este momento se registran lluvias en la zona de la emergencia, situación que dificulta las labores de limpieza, por lo que los organismos no se atreven a dar un tiempo de reapertura de la vía La Romelia al Pollo, pues dependen de las condiciones climáticas. Del día, 8 minutos, numeral en la W. La fumatón es.
¿Qué pasó, Mateo? Pues Vicky, le cuento que el presidente iraní Hassan Rouhani aseguró hoy que su país quiere mantener en pie el acuerdo nuclear de 2015 y que no iniciará una guerra con los Estados Unidos. 12 del día, 9 minutos y cerramos Audrey. A esta hora noticia que tiene que ver con el ejército. ¿Qué pasó? Vicky, muy buenas tardes. El ejército, a través de un comunicado, informó que aún continúan retenidos arbitrariamente por la población del municipio de San Calixto un oficial, un suboficial y 2 soldados integrantes de la Fuerza de Despliegue Rápido FUDRA número 3, quienes adelantaban una operación para capturar a alias Vallenato y Misael, integrantes del EPL Los Pelusos. Aproximadamente 60 personas con palos y machetes impidieron el desarrollo de la operación, que terminó en Azonada. El gobernador de Norte de Santander llamó a calma a los habitantes del municipio de San Calixto por la captura de estas personas que tenían circular azul de Interpol. 12 del día, 9 minutos. Muy bien. Pues a partir de este instante, numeral en la W, la fumatón es, como para ponerlos en contexto, mañana en las calles de Bogotá, ahora nos enteraremos por qué zonas, en qué sitios, verán ustedes una marcha de protesta de gente que defiende la dosis personal. Tenemos hoy con nosotros a los integrantes del colectivo Sí a la Dosis Personal. Bienvenidos a la W. Eduardo Vélez, Lena González, gracias por acompañarnos. Ya en segundos están Lisset Rincón, Juan Leguízamo, Erika Telles. Ya los veo por acá que empiezan a llegar. Lena, bienvenida a la W. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿de qué es la marcha? ¿Por qué la marcha? Bueno, a raíz del decreto, ¿verdad? Nosotros estamos convocando a una fumatón porque creemos que en este momento se está dando un debate como de doble moral en la ciudad, ¿ves? Entonces, ¿qué pensamos nosotros? Nosotros tenemos unos derechos, unas libertades individuales en las que no le estamos realmente afectando a nadie y queremos nosotros hacer una propuesta, ¿verdad? Mostrarle a la ciudadanía que estamos allí, que somos personas completamente civilizadas, completamente en paz y que solamente queremos ejercer nuestro derecho. Por acá déjeme saludar a Eduardo Vélez. Eduardo, ¿a qué horas es la fumatón y por qué zonas de Bogotá? Gracias por invitarnos. Bueno, la fumatón es un ejercicio de movilización ciudadana. Se va a realizar mañana a partir de las 11 de la mañana en el Parque de los Periodistas. Allí vamos a esperar que empiecen a llegar los colinos y las colinas y las demás personas que se identifiquen con la naturaleza de la convocatoria. Y vamos a hacer después una especie de circuito por el centro de Bogotá sin afectar para nada, ni la movilidad de Transmilenio, ni siquiera la movilidad peatonal. En ese sentido, yo, si me lo permite muy brevemente, quiero referirme a los antecedentes inmediatos. El pronunciamiento de la Corte Constitucional, pese a que significa un avance en términos de claridad jurídica sobre el tema, no es el detonante de estas movilizaciones. Nosotros venimos movilizándonos en el país hace años con un discurso que reivindica la libertad individual como componente de nuestra movilización. Lo de mañana es un episodio que quiere hacer algunas claridades sobre el abuso policial, sobre la implementación de esta decisión de la Corte Constitucional a la luz del decreto expedido por el presidente Duque y el propio Código de Policía. Eduardo, ¿pero es cierto que quieren que les devuelvan las dosis incautadas o eso es paja? No, es verdad, porque es que esa es la consecuencia lógica de haber violentado un derecho ciudadano. Es decir, si a mí se me despojó de algo que es mi pertenencia, y esa pertenencia significa el goce, el disfrute legal de algo que yo adquirí y de manera arbitraria me es quitado por parte del Estado, esa pena lógico que uno solicite que le sea devuelto. Pero no era en ese momento ilegal y la ley no puede ser retroactiva. Yo no sé si usted se ha asesorado de pronto jurídicamente y sabe que eso no es viable en cuanto al marco legal. A ver, lo que nunca va a ser retroactivo, ni futurista, ni actual es el abuso arbitrario. Porque con esa misma lógica cualquier mandatario puede expedir un decreto conculcatorio de libertades individuales que le den palo a la gente, que los estigmaticen, que los metan dentro de un archivo estatal, como hacen con los consumidores de droga, y después decir, cuando eso se caiga, que esa arbitrariedad no tiene ningún tipo de reparación. Nosotros no estamos planteando ni demandas ni nada, sino poner en términos apenas lógicos y naturales que frente a un abuso absolutamente desproporcionado por parte del Estado, que violentó la libertad individual de los consumidores de droga no problemáticos, ahora, en este momento que se pronuncia la Corte, haya mínimamente, y no estamos hablando de cosas simbólicas, a mí y a muchos otros nos han puesto comparendos, nos han abusado. ¿A usted nos cuánto han le han esposado. puesto?
Yo tengo 2 comparendos reportados que quise firmar, pero evadí que no quise firmar muchísimos otros. El año ¿Y pasado cuánto pagó por esos 2? No he pagado y no voy a pagar. Y desde ¿Por qué eran los comparendos? Por consumo de marihuana en la calle y por tenencia de marihuana en la calle. Y de manera arbitraria, abusiva. Otra cosa es, en un momento determinado, tener la visión callejera del procedimiento del Estado. Es decir, es que aquí no estamos hablando de que el Estado hace una pedagogía e invita a la persona. No, ahí cae una redada de policías con esposa, bolillo y a veces pistola en mano, tratando de la peor manera a la persona que está fumando un porro en un parque sin meterse con nadie. Y después de eso, para la UPJ, 6 horas de calabozo o 12 si se enamoran del consumidor. Cuando son personas que no están absolutamente convirtiéndose en ningún tipo de problema. Esas son las discusiones que aspiramos generar a partir de mañana con la Fumatón. Permítame un momentito, numeral en la W, la Fumatón es. Juan Leguízamo también hace parte de este comité de el colectivo de sí a la dosis personal, ¿cierto? Sí, perfecto. Hay una gente que estoy viendo aquí en el Facebook, está escandalizada porque ustedes están hoy invitados aquí a la W. Y nosotros estamos agradecidos porque nos invitaron. Y se escandaliza la gente porque, digamos, mañana lo que se va a ver en el Parque de los Hippies, ¿no? ¿Dónde es que está ubicado? De los periodistas. ¿Dónde es que está ubicado? Ahí en la Jiménez con Cuarta, más o menos. Todo el centro de Bogotá. En el eje centro, ambiental, sí. exactamente. Sí. Cuando los vean, ¿van a estar fumando? Sí, claro. ¿Y fumando marihuana o qué van a estar fumando? Fumando marihuana. Y pues me imagino que el que quiera cigarrillo, pues el cigarrillo sí es legal, entonces no creo que haya más problema por eso. Pero marihuana sí estaremos fumando. Como referenció Eduardo, nosotros esta movilización no es por el decreto, ya venimos movilizándonos con tiempo atrás, entonces siempre ha sido fumando. Ya la policía ha reprimido varias de esas movilizaciones que nosotros hemos tratado de hacer. De hecho, nos han incautado hasta pancartas, que no tienen nada que ver con droga, y nos tienen incautadas varias pancartas en nuestras movilizaciones. Entonces, pues mañana vamos a estar fumando, no sabemos qué pase. En algunas ocasiones hemos tenido diálogo con la policía y en otras ocasiones la policía ha llegado de una vez a reprimir. Erika, bienvenida a la W. Gracias por invitarme. Espéreme a ver si el micrófono nos suena. ¿Ahí? Buenas tardes. ¿Cómo está, Erika? Bien, gracias. Bueno, Erika, mañana que ustedes estén, la gente que nos ve, pues le decía yo a Juan, la gente empieza a reprochar y empieza... ¿Cómo hacer para que la gente, digamos, entienda que ustedes no están invitando? Porque me parece que es muy importante dejar eso claro. No se podría hacer en un medio de comunicación, yo no estaría jamás de acuerdo, invitando a consumir una droga. Yo, pues, de antemano les digo que yo soy absolutamente crítica, respetuosa de que ustedes lo hagan, de que lo quiera hacer, pero crítica absoluta del consumo porque pues pienso que hay unos riesgos que no vale la pena correr, pero esa es otra discusión. Digamos, ¿qué les decimos a los que nos están escuchando para que entiendan que ustedes lo que están haciendo no es una apología al consumo y a un vicio? Que dejemos la doble moral a un lado. Como hablábamos ahorita del cigarrillo, es legal, pero es más dañino que la marihuana, eso es comprobadísimo, pero como es de los monopolios económicos, entonces nadie dice nada, y la gente es muy desinformada, entonces si le dicen que aquello es malo, no se preguntan por qué, si es cierto, simplemente una mentira repetida 1000 veces se vuelve una verdad, y yo creo que eso es lo que está pasando alrededor de mañana, se escandalizan, pero no va a haber ni más gente consumiendo, ni menos, somos los mismos consumidores reclamando un derecho. Con respecto a los niños, hablan que no hay que fumar delante de ellos y yo me pregunto entonces si hay que tomar delante de ellos o todo lo que, cosas malas, entre comillas, que la gente juzga. Me parece que es más de educación hacia nuestros pequeños, enseñarles que habemos de toda clase de personas, unos que consumimos, otros que no, otros que consumen cosas peores a escondidas. Entonces invitarlos a dejar esa doble moral a un lado, a informarse y ahí sí a participar. ¿Aquí hay alguno que tenga hijos? Sí, yo tengo 4 hijos. 4 hijos. ¿Cuántos años tienen los niños? El mayor 21, el otro tiene 18, el otro tiene 13 y el otro tiene 9. Ya son adolescentes, excepto el de 9. Sí, exacto. ¿Cómo les ha explicado usted ese tema? ¿Cómo con ha la hablado usted verdad, con ellos? siempre, y como hay hijos de papás que toman alcohol y llegan a su adolescencia sin probar un trago de alcohol, así pasa en la casa, yo nunca les escondí, yo nunca los indujo, Los induje. Los induje. Y ellos saben que ese es un ejercicio de la mamá y no por ellos tienen que consumir. ¿Y fuma delante de ellos? ¿Consume marihuana delante de ellos? Pues delante, encima no, pero ellos sí saben que estoy consumiendo. Si yo me salgo al patio, ellos saben que yo estoy en el patio, entonces por lo menos los 2 pequeños no pasan al patio.
Pero de todas maneras podrían terminar consumiendo... Claro, consumando podrían el humo terminar. de la marihuana. No lo digo porque no. si lo hace en su patio, lo está haciendo en su casa, pero los niños de todas maneras, pues si salen al balcón, al patio y eso, pues terminan fumando marihuana. No, porque el humo, al igual que el del cigarrillo, cuando entramos a un sitio donde acaban de fumar, no es que todos los que entren detrás vamos a fumar cigarrillo. Y de hecho el cigarrillo tiene más de 500 químicos cancerígenos la mayoría y mata miles de personas al año. Pero no piensa que a sus hijos les podría causar Claro, por daño eso es el humo de la marihuana, porque usted está fumando ahí. Obvio, el humo prácticamente sí, pero delante de es ellos. que no, delante no. Bueno, Repito, al lado si de estoy ellos, en pero el ellos están patio, en el mismo- ellos no van a escuchar. Es en el como mismo si yo entorno. les digo, entonces no me pasen la Caracas porque el humo cancerígeno de los transmilenios les va a hacer daño. Solamente una duda que me queda allí. Yo le preguntaba la explicación que les ha dado a ellos. Usted dice, bueno, no esconderles nada. ¿Alguno de sus hijos que ya están más grandes consume o ninguno? El mayor, el de 21 años. ¿Sí? Sí. Y usted, y perdone, no quiero juzgar a nadie. Quiero Claro. que me entiendan y también los oyentes. No voy a juzgar desde el principio. Yo creo que ya si ustedes escuchan la W saben lo que pienso y bueno, tal. Quiero preguntarle, como mamá, ¿siente alguna responsabilidad porque su hijo consuma pues habiéndole dado usted ese ejemplo? No es juzgando, por favor. No, yo lo Quiero que entiendo y sé cómo lo toman las personas, ¿sí? Volvemos a lo del padre alcohólico, entonces si Sí, mi hijo sí, no sí, toma sí. alcohol, no pasó Sí. nada. Pero si el hijo sale alcohólico, entonces es porque el papá consumió. Yo creo que hay otros factores. Y en la casa, pues mi hijo ya tiene su hogar, ya se salió de la casa, no consume cigarrillo, no consume alcohol, para mí eso ya es suficiente. Entonces no lo juzgo por la marihuana porque sé que no hay efectos nocivos, lo contrario, la marihuana es medicinal, entonces no veo ningún problema en ¿Usted eso. la ve medicinal? Sí. A ver por acá que también me estaban pidiendo la palabra y Lena Eduardo. también está ahí pendiente. No, es decir, a mí me parece que se ha tocado la médula de la problemática. Tratar de estandarizar al consumidor, como quien dice, todos son degenerados, todos son potenciales criminales. La tesis del peligrosismo que alentó todo el derecho fascista en la Italia de hace 100 años. Este es potencialmente peligroso porque lo que él hace es sospechoso. Y entonces tratar de legislar sobre eso y sobre ese miedo social sembrado durante décadas de ausencia de un verdadero debate es lo que conduce a ese tipo de prevenciones. Ahora, nosotros no decimos que no existan los riesgos. Estamos en contra de que se consuma droga delante de los niños y que a la entrada de los colegios que se comercialice. Es decir, que en los entornos infantiles, y no solamente los infantiles, iglesias, bibliotecas, hospitales, estamos de acuerdo. Pero si por el contrario estamos en otro lado fumándonos un porro, tomándonos un trago, oliéndonos un pase, sin meternos con nadie, y la policía tiene que atravesar avenidas, parques y subir loma para venir a retacar a 4 colinos que no se están metiendo con nadie, nos parece que esa desproporción fue la que colapsó. Y en este momento exigimos es que se abra un debate. No decimos el consumo libre y que hacer lo que nos dé la gana jamás. Jamás, al contrario, en los entornos donde nosotros consumimos, esa es la experiencia nuestra, los índices de seguridad son mayores porque nosotros somos de ahí de la localidad, somos los viciosos de la localidad y no vamos a permitir que en un momento, o del barrio, del vecindario, y no vamos a permitir que perviertan ese espacio enrareciéndolo y convirtiéndolo en una zona de peligro. Son ejemplos que uno puede Lena. reivindicar. Lena. Mira, desde la experiencia que nosotros ya llevamos años también realizando marchas, en ninguna de las marchas se ha visibilizado un solo atisbo de violencia, un solo atisbo de algo en contra de alguien. ¿Qué ocurre? Mira, actualmente el tema de los niños está muy en pro, Estamos completamente de acuerdo, no estamos haciendo apología al consumo, pero también queremos que se abra el debate en torno a 2 temas. Uno, la pedagogía de drogas. No existe una pedagogía de drogas y Colombia es un país sui generis. Nosotros somos productores, exportadores, consumidores y sin embargo nunca nadie nos toca el tema. Necesitamos que se abra el debate, ¿cierto? Y que a los niños también les empecemos a hablar de esta realidad. Ahora, no solamente la realidad del que fuma marihuana, está la realidad del que consume alcohol, está la realidad de la violencia intrafamiliar, está, bueno, los niños digamos que son los más afectados en cuanto a muchas actividades pues peligrosas de nosotros los humanos, por un lado. Por el otro, la experiencia nos ha mostrado que nosotros nunca hemos tenido un solo atisbo de violencia, ¿sí? Estamos seguros que mañana
Sí, no, déjeme hacerle ahí un paréntesis porque también quiero un poco retomar lo que decía Eduardo. Y es, hemos escuchado por estos días después del fallo de la Corte Constitucional, por ejemplo, a la ministra del Interior dando unas cifras que realmente pues son dramáticas, que la mitad de los homicidios que se cometen en Colombia, el sicario o el asesino está bajo el efecto de las drogas. Esas cifras, ¿ustedes qué opinan de esas cifras? Pues no sabríamos decirte si bajo el efecto de qué drogas. Lo que sí te puedo asegurar como una consumidora es que la persona que se fuma un porro de marihuana no se va a poner violenta, porque al contrario, lo que genera la marihuana es que tú te relajes, que tú estés en un ambiente de paz, que estés en un ambiente de tranquilidad. Ahora, si vamos a, pues hay otras violencias, ¿no? Violento, por ejemplo, y que sí deberíamos salir a marchar todos y demás, es que los niños estén muriendo de hambre en La Guajira. A mí eso me parece más violento que en el parque estén fumando marihuana unos marihuaneros. Bueno, respecto a eso, yo creo que precisamente el debate lo que tiene también que plantear es empezar a tipificar los comportamientos y hasta qué punto el Estado puede entrar a cuestionar esos comportamientos. Entonces, por ejemplo, si una persona se mete a algo y se va a robar un carro, lo está haciendo porque es ladrón, no porque se haya metido a algo. Entonces, eso, empezar a meternos en todos en el mismo costal es lo que nosotros queremos empezar a abrir en el debate. Sí. No es lo mismo, por ejemplo, cuando a un policía se le descubren hechos con el narcotráfico, con la corrupción, hablan de las manzanas podridas. Cuando hablan de un cura que comete, que abusa de un niño, se habla de que es corrupción dentro de la iglesia, no es toda la iglesia la que se condena. En cambio, al consumidor sí nos condenan a todos frente a los comportamientos que están ejerciendo otras personas que toman otras decisiones. Lo que hablábamos ahorita con Eduardo, o durante mucho tiempo, los riesgos más visibles se dan precisamente en las periferias, pero no es solo por el consumo, es por otras realidades sociales que están haciendo parte de. Pero les quiero preguntar, ¿tú qué profesión tienes, Lina? Yo soy licenciada en Ciencias Sociales, Cine y Televisión y especialista en Educación, Cultura y Política. Por acá, Erika. Yo estoy estudiando Comunicación Social y Periodismo. Por acá, Juan. Yo soy escritor, de hecho, pues tengo acá una novela que se llama UPJ y Macana, que reúne varios. ¿Fue a la universidad? Sí, claro, a la Universidad Distrital, pero renuncié a la universidad por convicción propia, así como hicieron varios. Y pues precisamente esta novela habla de varios abusos que comete la policía, no solo frente al consumidor, sino por ejemplo abusos a gente que no ha tenido cédula, borrachos, gente que han visto que pagando, que le han visto la posibilidad de cómo sobornarla y han Eduardo, yo soy docente por cuenta propia, independiente. ¿Qué enseña? Ayúdeme con el micrófono. ¿Qué enseña? Bueno, yo asesoro en la elaboración de proyectos, corrección de estilo. Yo estudié lingüística y literatura, pero no tanto por eso, sino porque me he movido mucho en el ámbito de trabajar con juventudes y en procesos sociales y ejerzo la docencia hace 40 años casi. Entonces les quiero preguntar a los cuatro. Como yo sé que mucha gente nos está escuchando en este momento, sé que muchos jovencitos también nos están escuchando y me preocupa no enviarles el mensaje de que hay que hacerlo, de que hay que probarlo, de que es bueno y no pasa nada. Digamos, ustedes ya están en eso y es respetable, lo decidieron. Pero, ¿qué mensaje les enviarían ustedes a quienes nos están escuchando y alguna vez lo han pensado? Que lo hagan, que no lo hagan, que lo prueben, que no lo prueben. Yo, que nunca he probado, les diría, nunca lo prueben, porque siento mucho miedo del riesgo que se corre en todo caso en el momento de probar. Ustedes están aquí, están sentados, pero también sabemos que mucha gente prueba una cosa y luego va camino hacia otras cosas que le dañan la vida y le dañan la vida a la familia. ¿Ustedes qué le dirían? ¿Por dónde empezamos? A ver, por acá, Eduardo. Bueno, yo lo primero que diría es información. Hay que informarse y hay que abrir un debate. Que ningún joven o adulto llegue a la experiencia de la droga desinformado. Que ninguno llegue, porque si llega desinformado se va a encontrar con algo que no está en capacidad. ¿Y no es mejor que no llegue a eso? No, es decir, eso ya es una decisión íntima personal. sobre que cada quien decida. Que cada quien decida, pero informado. Y en una sociedad prohibicionista jamás se va a poder informar objetivamente al niño. A ver, por acá, Juan. Bueno, yo digo que para mí es muy difícil invitar a alguien respecto a consumir algo, no porque nosotros planteamos que es algo muy íntimo. Pero sí invito a la gente a que empezar a vencer la mediocridad, a los niños, a los jóvenes, empezar a cuestionar respecto a todo, porque es que hay mentiras en las drogas, pero hay mentiras en todo lado. Entonces ese cuestionamiento es lo que nos va a llevar a cuestionarnos a nosotros mismos, a cuestionar todo lo que está planteado y a no caer en engaños que pueden provenir tanto de sustancias o pueden provenir de comportamientos de personas cercanas a nosotros o de personas incluso que están en el poder. A ver, por acá.
Erika. Yo les diría que para todo hay su tiempo, ¿no? Y esa es una decisión que no se toma a los 12 años y que para eso estamos los... Pero los- muchos niños la están tomando a los 12, a los 11, a los 10. Pero Yo a no los es por 14. la droga, es por la ausencia de sus padres, porque yo que he tenido mis hijos y yo puedo decir que el grande porque se fue, pero ahorita el que tiene 18 años, él no me sale, si sale del colegio, él no se me demora 5 minutos en la calle. Entonces eso va en la educación que uno les dé. En los Si papás. En los papás. Y si uno les informa con la verdad y con argumentos, uno no está incitándolos, sino simplemente a que cuando ya estén grandes, tomen su decisión por cuenta propia. Y también que todo es a su tiempo y Cuando estar sean pendiente adultos. exactamente. Para todo hay... Y que la verdad eso no es necesario en la vida, o sea, francamente sí, les digo. que no lo es, pero O sea, igual... ¿es necesario? ¿Ah? Pero, es no, muy- pero- precisamente ese debate hay que abrirlo frente a la hipocresía. Una de las cosas que mucha gente... ¿Fumar no- marihuana es bueno o malo? Yo no digo que sea bueno o malo, incluso... Y yo creo que no se puede poner en términos de Y bueno o comer malo. carne es cuando ¿es escribe bueno más o allá el bien y malo? el mal habla de Yo eso. no lo, o sea, yo no sí. lo pondría en términos Porque de bueno o cuando son malo. cosas de decisiones Exactamente. es muy difícil entrar a medir A eso. juzgar a los Exacto, demás. porque eso se mide desde quién está juzgando. Para el verdugo es bueno hacer su labor. Entonces eso es ambiguo. Pero Hay muchas visiones Sí, de lo claro. que es una persona adicta, ¿cierto? Exacto. Entre otras cosas, hay visiones, Lena, de que una persona adicta al final es una víctima de un narcotraficante, de los que narcotrafican. ¿Usted qué opina de eso? Usted que se reconoce consumidora. Mira, es que yo creo que es una decisión muy propia, muy personal, ¿sí? Lo que decía Erika en este momento, como que la culpa es de los padres, tampoco creo. Creo es más que es un problema estructural, ¿ves? Es un problema de una sociedad que también está obligando a unos padres a estar ausentes porque tienen que cumplir unos determinados horarios de trabajo, a hacer uso de un sistema de transporte que no es el mejor, ¿verdad? Y la gente está inmiscuida en tantas cosas que a veces la familia queda a un lado. Entonces, víctimas o no víctimas, claro, cada quien tiene una forma distinta de manejar su consumo, ¿m? Pero yo no me considero víctima porque he sido una persona consciente que ha tomado unas decisiones. Lo que sí creo es que el gobierno debe empezar a debatir en torno a la pedagogía de drogas. La pedagogía de drogas hace muchísima falta. En este momento lo vemos, porque ¿qué pasa? Sin una pedagogía de drogas no tenemos clara una información, no hay una educación al respecto y se presta para que tengamos informaciones sesgadas. El día de ayer revisábamos las redes sociales y la gente escribía una cantidad de cosas que demuestran la polarización en la que está el país, ¿sí? Una de esas decía como, bueno, acaben con todos esos marihuaneros, aprovechen que van a estar reunidos y, mejor dicho... Sí, acaben con mensajes de ellos. odio, pues. Mensajes de odio. Creo que Y no es amenazantes. esto. Y amenazantes. Creo que no es esto. Creo que estamos en una realidad que no podemos tapar con un dedo. O sea, no podemos decir, no, bueno, que todos los marihuaneros se vayan de los parques. Bueno, pero los marihuaneros vamos a estar ahí. Y no solamente los marihuaneros, está la persona que consume alcohol, está la persona que consume tabaco y diversas sustancias psicoactivas. Entonces, ¿qué hacemos con esa realidad? Esa es la verdadera pregunta. Ujú. Entre otras cosas, con el fallo de la Corte Constitucional, pues se avivó la discusión y vean, no he leído ni los mensajes, aquí está, numeral en la W, la fumatón es, ya en segundo voy a leer los mensajes que llegan de la gente que nos está escuchando y que está escribiéndonos en las redes sociales. Les decía, llega también un punto de discusión y es, bueno, usted decidió consumir, usted maneja su consumo, tan. ¿Por qué razón... ¿hasta dónde ese derecho a que usted desarrolle su personalidad libremente, a que usted pues está haciendo lo suyo y no está afectando a nadie? Supongamos que no es un agresivo, no es nada, es una persona que está ahí sentada en un parque. ¿Hasta dónde el derecho de esa persona puede coartar el derecho del niño? O es que no nos vamos a los niños, a un adulto que no sea consumidor. Digamos, ¿por qué tiene que ser el no consumidor el que tiene que irse del parque? ¿Por qué tiene que ser el no consumidor el que no vaya al parque y se tenga que quedar mirando por su ventana? ¿Por qué no en la casa? Pues se los digo con claridad. Bueno, es que esa discusión es tan antigua como el consumo, ¿dónde hacerlo? Es que si a mí no me lo prohíben, facilita llegar a dónde lo puedo hacer o dónde no lo puedo hacer. Si a mí me lo prohíben, lo hago donde pueda, donde me toque, donde sea posible. Entonces, frente a eso, lo que se plantea es sencillamente, y nosotros lo hemos postulado como un aporte ahora, una posible tesis de solución del problema o de abordaje del problema,
es la creación de contextos, así hemos denominado nuestra propuesta, contextos. ¿En qué contextos humanos ese consumo, sean públicos o privados, ese consumo se pueda dar minimizando la posibilidad de que afecte o moleste al menos al no consumidor? Entonces, cuando se habla de un parque, estamos hablando del mismo parque, los mismos juegos mecánicos, etc. Pero una cosa es cuando están los niños, ese es un contexto infantil y de padres, y otra cosa es cuando no están ¿Pero los es que se habla como pico y placa para consumo? No necesariamente, porque ¿Como horarios? No, es una opción, pero nosotros no lo vemos necesariamente así. Por ejemplo, un contexto, y yo lo voy a decir con toda claridad, es un ejemplo que nosotros siempre lo ponemos porque es un ejemplo claro, incontroversial. Roga al Parque. El Estado, en este caso el distrito, le invierte muchísima plata a Roga al Parque y eso está bien. Es un festival que tiene cierto reconocimiento a nivel nacional, a veces sobredimensionado, pero bueno, es un festival que convoca a miles y miles de personas. En ese festival de Roga al Parque se fuma marihuana, se toma trago, se huele, se ingieren ácidos, anfetaminas y demás, y por lo general no hay problemas de convivencia, por lo general no lo hay, eso es lo que se reivindica. Entonces, si no hubiera una hipocresía tan sumamente marcada atravesando este debate, el otro podría asomarse a que una experiencia que reúne 50.000, 60.000 personas donde se consume alcohol y drogas y no se presentan problemas de violencia, es un ejemplo de que esa convivencia puede ser, porque es un contexto. Pero la gente que va a ese concierto sabe a lo que va, y sabe lo que va a pasar, pero no el padre de familia que lleva a un niño o que va con su pareja a un parque. Entonces, eso es lo que genera el contexto. Eso es lo que genera el contexto. Entonces, si están los niños ahí, el triciclo y los helados, tenga la seguridad que uno va a prender un porro ahí. Pero si no hay ningún niño y no hay nada, y no porque esté el marihuana, no porque no hay niños jugando ahí, yo me pego mi porro en el parque y me lo Pero fumo. ¿y por qué el adulto tiene que aguantársele su humo? Vuelvo a repetirlo, el contexto significa que yo lo puedo hacer en ese sitio donde le molesta al otro, pero cuando no esté o cuando esté distanciado. Eso funciona, mire. Ya le entiendo. Espéreme, leo algunos mensajes. Heiser Flores dice, numeral en la W, la fumatón es. Estamos preparados para todo lo que digan, ¿no? ¿Cómo hace una sociedad que quiere salir adelante cuando una corte aprueba el consumo de drogas y el gobierno busca erradicar la droga? ¿Qué demonios pasa si lo que buscan es inducir a la sociedad a fumar droga? Sigamos leyendo mensajes. Los voy a leer en orden, no voy a escoger. Claudio Salazar, numeral en la W, la fumatón es. ¿Quién dijo que aceptar la realidad es abrirle la puerta a que nuestros hijos caigan en un vicio, que como vicio solo lleva a problemas y conductas delictivas que destruyen nuestras vidas, no a la marihuana? John Castro, numeral en la W, la fumatón es. Comparar el asunto de los niños de La Guajira, que no es que quieren morir de hambre por personas que no reconocen su vicio, y tratarse de verdad, dice doble moral, y entonces Steven Vivas, numeral en la W, la fumatón es una estupidez. Ya aquí la cosa se puso complicada. ¿Por qué no marchan por los niños muriendo en La Guajira o por la conservación del medio ambiente? Bueno, espéreme a ver. Numeral en la W, la fumatón es. Richard Guevara, un verdadero chiste. Pierde cualquier credibilidad un colectivo que se atreva a afirmar que el consumo de marihuana es saludable por cumplir una tendencia personal, muy respetable por cierto. No se puede hacer apología del consumo a las drogas. Y los mensajes todos son más o menos por ese corte. Digamos, la gente se siente agredida cuando escucha unos testimonios de estos. Yo digo que hay que tolerar y escuchar. No estamos de acuerdo, ya lo sabemos. Ustedes y yo no estamos de acuerdo, pero los estamos escuchando y estamos escuchando sus argumentos. ¿Cómo hacer para que haya esa tolerancia y ese respeto, pero que también, y lo digo con mucho respeto, pero que también ustedes respeten a los que no son consumidores? Digamos, tenemos y merecemos respeto también. Bueno, yo quiero resaltar algo. La mayoría de casos en la que un policía se ha llevado a un consumidor o ha agredido a un consumidor o incluso le ha sacado un comparendo, ha sido cuando el consumidor ha estado en un potrero, detrás de un árbol, escondido en un poste. O sea, no ha sido así buscando consumir, como se dice vulgarmente, la topa atolondra, donde sabe que va a encontrar el rechazo social. ¿Ves? Pero entonces, por ejemplo, hablamos y volvemos a decir la hipocresía social. Se pueden colocar demasiados ejemplos en que se toman en espacios públicos y que son para niños, para cosas de adultos, para cosas institucionales, para cosas de creencias, para cosas de política. Y pues ese tipo de cosas hacen que se sesguen todos los debates, porque esto hace parte de la realidad. Hay consumo y va a haber consumo, porque es que el consumo existe desde épocas milenarias. Milenarias, hace parte de la humanidad. La hipocresía no ha permitido que eso se acepte. Bien o mal, no ha permitido que eso se acepte como una decisión del individuo. Entonces, y cada vez se está desaforando más, porque a medida que haya más hipocresía, pues va a haber más
se va a exacerbar más esos comportamientos. Las personas no esperábamos pues nada distinto a eso, incluso pensábamos que iban a estar un poco más suaves. ¿Ustedes se sienten discriminados? Sí, en muchas ocasiones, pero no... A ver, por acá. Bueno, sí. A ver, ¿se sienten discriminados? Sí, claro, pero no se deja uno afectar porque las cosas duelen de parte de quien vienen, ¿no? Y por lo general esa discriminación no viene de una persona culta, de una persona que conozca el tema, sino todo lo contrario, de personas que no tienen ni idea, pero quieren echarle la culpa a algo. Entonces, lo que hablábamos ahorita, al vicio. Si estos delincuentes de las estadísticas, antes de ir a cometer esos crímenes, se tomaron una cerveza, ¿no podríamos decir también que es la cerveza la que los indujo a actuar mal? Lo que hablábamos era de personalidades. Si yo soy ladrón, así no me tome una cerveza, podemos tomar muchos ejemplos aquí en el distrito, robo al distrito, me robo 2.000 millones de pesos y no consumo marihuana. Pero entonces a ese sí no lo discriminan, no lo ¿Alguien atacan. aquí se ha sentido discriminado? Por acá, Lena. Pues mira, yo creo que la discriminación es constante y el respeto es de parte y parte. Claro. Claramente nosotros lo que estamos proponiendo, digamos que en redes sociales hay muchos grupos y hacemos también la marcha por la marihuana cada año y todo el tiempo estamos en este debate. Todo lo que hemos propuesto a raíz de de la Corte Constitucional es que claramente lo que estamos proponiendo los marihuaneros es que no nos vamos a ir al parque a echarle el humo a los niños o a las familias. Hay espacios, o sea, el parque es gigante y tú puedes hacerte en otro lado donde no afectes a la gente. Pero ¿qué pasa? Digamos que el tema policivo es bien complicado, porque lo que se vive a diario y a raíz del Código de Policía, cuando estaban en vigencia estos artículos, es que sí hubo una persecución por parte de la policía, ¿cierto? Y no solamente en un tema de comparendo, sino pues en un tema de hostigamiento, en un tema de, digamos, de agresión y en muchos casos de pedir dinero a las personas para que no se pusieran esos partes, esos comparendos. Entonces me parece que el respeto debe estar dado y mediado de ambas partes, porque nosotros también somos ciudadanos que tenemos otras preferencias, otras elecciones, pero pues también digamos que vamos a caer en un cliché, pero es el cliché, también pagamos impuestos, también estudiamos, también trabajamos, etcétera, etcétera. ¿Son una minoría? Evidentemente somos una minoría y nunca hemos pretendido ser una mayoría, porque no se trata, las sociedades no pueden dividirse históricamente entre mayorías y minorías y sobre esa relación determinar el rumbo de los países. Nosotros creemos, por ejemplo, muy brevemente, hasta hace 50 años en el Reino Unido se penalizaba ser homosexual y las relaciones entre personas del mismo sexo no solamente eran mal vistas, sino que eran penalizadas, y también habían minorías reivindicando la absurdidad de esa concepción del Estado. Si nos referimos igualmente a una cantidad de avances sociales, se han dado sobre la base de que minoría lo ha reivindicado. Yo quisiera enfatizar y terminar con esto de mi parte. El día de mañana nosotros lo entendemos como una lucha ciudadana cívica. Públicamente emplazamos al alcalde de Bogotá, al comandante de la policía de Bogotá, al secretario de Seguridad y Convivencia, a que la policía no agreda a la gente que asista como lo ha hecho anteriormente. Es decir, si se trata de probar que el Estado está, primero, por observar, respetar, así no comparte una decisión del Tribunal Máximo de Colombia, que es la Corte Constitucional, mañana es una prueba. Y si por otro lado, lo que dijo el alcalde, el fiscal, el presidente, todo el mundo aquí en Colombia, que la protesta pacífica se respeta, nosotros aspiramos a que mañana no sea el bolillo, la amenaza, las cámaras siguiendo a las personas que organizan, los seguimientos individuales, el chantaje del Estado, el que determine cuál va a ser el posicionamiento. Hace apenas unas semanas estamos haciendo un programa acá con lo que pasó en Medellín, la marcha del Día de la Marihuana allá en Medellín. Y lo que veíamos era, a través de videos, pruebas y evidencias, de que había muchos menores de edad, estaban consumiendo, eso se desbordó y nadie lo controló. Los mismos organizadores aceptaban que eso no se puede controlar. Ustedes mañana están diciéndole a la gente que vayan a esta fumatón. ¿Cómo garantizar de que va a ser solo marihuana, de que no va a haber menores de edad, de que no va a haber agresiones exactamente mañana para la convocatoria que están haciendo? Bueno, nosotros en todas las actividades que hemos hecho lo hemos garantizado a partir de la comunicación y los argumentos que hemos utilizado.
La comunicación con la gente que hace parte, hacemos énfasis que vamos a proteger el medio ambiente, o sea, que allá no vamos a hacer basura, que allá vamos a tratar de dejar el lugar tal cual lo encontramos. Todo el tiempo estar hablando con la gente, si tenemos sonido, pues utilizamos el sonido, si no, hablamos con la gente, la comunicación y el diálogo. Y lo otro es la contundencia de nuestros argumentos. O sea, la mayoría de actividades que la gente que participa en nuestras actividades es porque están muy claros los argumentos que nosotros estamos reivindicando en la convocatoria. Por lo mismo la gente sabe a qué va, no solo va a fumar, sí, claro, va a fumar, pero sabe que lo está haciendo es con una doble intención, que es la de desafiar. Entonces, por eso es lo que hace que la gente sepa que va y que eso no se nos haya desbordado en otras actividades que hemos hecho. ¿Ustedes se consideran enfermos, digamos, cuando se aborda? Y excúsenme la pregunta, enfermo por pero fumar. No, les pregunto porque cuando se abre en este debate lo que dicen es que no se debe criminalizar y que hay que tratar a los adictos como personas que necesitan una ayuda psicológica y todo. ¿Sí o no? Que eso es lo que se dice en los debates. Claro. ¿Son enfermos o no son enfermos? Ni enfermos ni delincuentes, marihuaneros muy conscientes. ¿Qué dice Elena? Lo mismo que Erika, pero sobre todo quiero como invitar a la reflexión a la gente que nos está escuchando y pues que piense con el corazón en la mano a ver si en su familia no hay marihuaneros, si es que todos estamos exentos acá de pecado. Ahora, hay una frase que dice, si usted es de los que dice que en su casa no hay marihuaneros, es porque el marihuanero es usted. A ver, Juan. No, pues... Claro. Pero a ver, si ustedes mismos reconocen que son una minoría, tampoco es cierto que es que en toda casa haya un marihuanero. No pero aquí Pero esto hay unas también cifras oficiales. En valdría, Colombia reconocen 1.700.000 consumidores. 1.700.000 consumidores, que es bastante, pero fíjese Pero usted, eso no significa si fueran que en todos los hogares de Colombia hay un consumidor de drogas. Esperen un momento, eso es lo que no sabemos, porque realmente lo que es la minoría es la gente que se atreve a salir del closet psicoactivo, digamos. Como ustedes, Pero hoy aquí como que están dando la nosotros. cara. Pero ¿cuántas personas se fuman su porro al llegar de la casa o al llegar de la oficina o en cualquier momento? Y no lo sabemos, hasta de pronto el abuelito, la abuelita, es que no lo sabemos. O sea, ser como decir, no, en mi casa no pasa, en mi barrio no sucede, en mi espacio no ocurre, pues no, eso es realmente... A ver, creo Diego que no. Rubiano dice, ay, no, ese no. No puedo leer ese. Mire, Toda la vida nos han insultado, toda la vida nos han escupido, toda la vida nos han discriminado. Es decir, eso Por no dicho, es nuevo. A ver, Diego Música Rubiano para dice, los oídos. Vicky Dávila, si hiciera bien su trabajo, me está insultando a mí, es que también me pone una muy Eso es dura. de todo lado. Se informaría primero y así sabría que una persona que fuma marihuana no se pone violenta, como sí puede pasar con alguien que toma o harta alcohol o mete perico. Numeral en la W, la fumatón es. Bueno. Autocrítica social dice, numeral en la W, la fumatón es. Pero Vicky, es que se ha visto que el consumo genera adicción y la adicción genera en el cerebro dependencia y eso destruye familias y lleva a la delincuencia la mayoría de ocasiones. Esa es una opinión de autocrítica social. Dice Jaime Alexander, en la W, la fumatón es quien defiende los derechos de la mayoría y que no fumamos, quien defiende el derecho a que un niño salga a un parque y no se encuentre a un personaje de estos fumando, estáis preguntándose, usted no tiene tilde, ¿quién nos va a defender para que no nos fumen en la cara? ¿Por qué no fuman en su casa? De verdad, ¿por qué no fuman en su casa? No, si fumamos en la casa, lo que pasa es que creemos que también tenemos derecho a fumar en el espacio público. Pero vuelvo a la misma, y entonces usted tiene derecho a fumar en el espacio público, yo tengo derecho a no fumar su humo. Claro, porque no me nosotros queremos fumar de una manera consciente y responsable. Responsable. Sí. Entonces, no queremos, no en ningún pero momento... ¿hasta dónde? ¿Pero por qué tu derecho tiene que chocar con el mío de que no soy consumidora? Esa es la pregunta que creo que mucha gente se hace. Precisamente todos los límites que han habido para que ese debate se ve concienzudamente es lo que ha permitido. Nadie sabe qué realidades hay en las casas de cada quien, porque es que toda esa prohibición y todo ese sesgo ha llegado a las familias, ha llegado a las casas. ¿Usted, por ejemplo, lo dejan fumar en su casa o no? No, pues es que yo ya soy un viejo. ¿Vive solo? Sí, ¿Vive solo? Sí, claro, yo ya fumo. No solo. Viva solo o acompañado, yo ya fumo en todo lado. Yo ya fumo en todo lado porque precisamente yo voy a hacer las consecuencias. Yo ya hace tiempo ya asumí eso. Y le quiero preguntar una cosa, por ejemplo, usted lo asumió, pero por ejemplo, ¿cómo fue asumir eso en su familia?
en su entorno familiar. Para ¿Qué la ocurrió? Para muchas familias es muy difícil. No, la suya. Es muy difícil, pero eso no viene a raíz de que yo fui consumir, sino del prohibicionismo, de toda esa incomprensión que viene del prohibicionismo. Mira, mucha gente dice que el consumo de marihuana incluso le abre la puerta a todas las otras sustancias. Primero el alcohol es más puerta que para muchas otras sustancias, pero no lo digamos ahí, no se trata de eso, no se trata de eso. El prohibicionismo es más puerta para cualquier otro tipo de cosa, porque es que un niño le dicen y le hacen campañas de prevención que no son campañas informativas, sino campañas asustativas. Entonces el niño... A mí me hicieron asustativa y me funcionó perfecto. Sí, pero un niño... Me pues funcionó, bueno, perfecto. pues mira, no te quiero agredir porque además eres una mujer muy hermosa, pero hay niños... No, y no nos estamos agrediendo acá, nos sí, estamos pero, respetando. Pero lo que De quiero decir ninguna es que hay manera. niños, un niño muy fácilmente se puede dar cuenta que lo están engañando. Se puede fácilmente, entonces subestimar al niño, creer... Pero vení, Juan, ¿por qué pensás que vos tenés la razón y no el que está al otro No, lado? yo no pienso que yo tengo la razón. Yo pienso que yo tomé una decisión y que en mi decisión no estoy agrediendo directamente a nadie y que a mí sí me están agrediendo. Que en esa decisión puedo demostrar que soy una persona activa, que incluso en ocasiones, digo yo no, pero sí otras personas pueden ser productivas para la sociedad, y que hay un sesgo y que hay una persecución y que hay algo que tiene que hablarse. Si hay gente que quiere tomarse un trago, tiene dónde tomárselo. El marihuanero, si quiere fumarse un porro, tiene dónde fumárselo. Pero, por ejemplo, o usted va para la cárcel. se mide en los sitios cuando consume marihuana. Usted piensa en el entorno, la gente que de pronto... Claro. Si no piensa, no. Claro. Porque es que es fastidioso un cigarrillo también. Eso te iba a decir, ¿por qué nos tenemos que oler el alcohol y el No, cigarrillo y perfecto. todo, pues. Yo tampoco fumo. Sí, No a me mí estoy también. haciendo aquí la santurrona, sino que es de verdad. Sí, es molesto. No fumo, fumo. el cigarrillo es y- molesto. Horrible. Y Uno usted fuma, llega, sí. ya, antes, yo recuerdo Yo fumé cuando llegué... y ahora me molesta, por ejemplo. Yo llegué a vivir a Exacto. Bogotá cuando tenía 21 años y recuerdo que en ese momento todavía la gente fumaba en los restaurantes y pues uno ¿En los pues, ¿qué aviones? hacía? En los buses. Hoy usted siente el olor del cigarrillo y le dan una piedra. ¿Por qué tiene uno que aguantarse el olor de un Ya. cigarrillo? Yo Por fumo eso en mi nosotros barrio. miramos dónde fumamos. Yo fumo en mi barrio allá para que la policía me busque, 20234. No, mentira. Yo fumo en mi barrio cerca al caño de Ciudad Montes. Vea, por aquí Juan David tiene una pregunta. A ver, Juan David, que es que si usted va a preguntar, apersónese a ver. Yo tengo una pregunta que le dije a Vicky ahorita. ¿Qué pasaría si Pónchese. Es que no para que alcanzo. la gente vea. ¿Qué pasaría si ustedes están en un parque fumando, ya que es legal en este momento, y alguna persona se les acerca y le dice, oiga, por favor, el olor me molesta, me incomoda? Nos alejemos. Lo apagamos y nos quitamos. Nos Ha corremos pasado. en el mismo parque donde no le llegue el humo, pero si lo que lo molesta es que nos traemos y no le llegue el humo, ahí hay una pelea perdida. Porque es que yo no le estoy imponiendo el humo al otro, ¿sí? Pero el otro me quiere imponer que me yo haga quite. con mi vida lo que él quiere que yo haga con mi vida. Y yo me retiro por convivencia, no por miedo. Ajá. Exactamente. Óigame, quiero preguntarles en qué momento empezaron a consumir. Lena, ¿a qué edad empezó a consumir? Yo empecé a consumir marihuana a los 13 años, la conocí en el colegio, como me imagino que le puede pasar a mucha gente. ¿Y qué pasó con su familia cuando eso ocurrió? Pues mis papás en un principio no sabían qué hacer, pero ellos son personas bastante inteligentes y supieron mediar conmigo la ¿A situación. qué tiempo se dieron cuenta? Yo creo que por allá al poco tiempo, yo todavía estaba en el colegio cuando ellos se dieron cuenta, ¿Sí? al poco tiempo. Sí, pero ¿qué pasa? Con mi ejemplo logré demostrarles que mi consumo no era un problema. Que no quiere decir que todo Claro. consumo Todos no los sea un casos, problema. Es que el exacto. problema de este problema es que no todas las personas son iguales. Sí. No toda la gente tiene la misma voluntad. No todos los cuerpos reaccionan igual. Yo les confieso, yo conocí un compañero de la universidad que era brillante estudiante y un día empezó a fumar marihuana. Yo siempre les cuento esto a mis hijos porque me parece que es importante también mostrar ejemplos. Y ese joven que era tan brillante empezó a consumir, ¿sí? Y yo recuerdo que como hacemos parte de esa generación, yo tengo 46 años, hago parte de esa generación donde pues nos enseñaron que eso era muy malo, francamente, y como que los compañeros nos reunimos y yo llamé a la mamá, yo misma la llamé y le dije, mire, está pasando esto, y me dijo, no, eso es mentira, no sé qué. Poco a poco fuimos viendo cómo su vida se empezó a destruir. O sea, es increíble, pero es verdad. Y era de una muy buena familia, vivía muy bien, su papá había sido un futbolista muy famoso, venían de otro país y se le dañó la vida.
a ese muchacho a tal punto que dejó de ser el estudiante brillante. Un día los papás le habían regalado una moto, un día se accidentó, se enterró un manubrio de la moto en el estómago en el accidente, salió de la carrera, no terminó, luego no volví a saber de él. Pero entonces sí hay ejemplos claros de que tomar esa decisión, ustedes a lo mejor son afortunados, perdónenme, afortunados en el sentido de que hoy pueden estar aquí contando esta historia, pero no sabemos cuántos no tienen esa fortuna. Y yo siempre pienso en el riesgo, en asumir ese riesgo, en ese filo que puedes hundirte o puedes sobrellevarlo. Hay gente que lo sobrelleva, pero hay gente que se hunde. Sí, mira, yo creo, tú tocaste el punto, es lo yo que decía, hay que tipificarlos. ¿Qué determinó que ese joven lo llevó a la perdición la marihuana y no de pronto los traumas que pudo tener de pequeño y que vinieron a salir a flor cuando ya estaba grande? Es que precisamente eso como no podemos saber eso, entonces no podemos tomar un ejemplo como rasero, porque entonces podríamos hablar también de Michael Phelps, el medallista que abiertamente también dijo que era consumidor de marihuana. Freud y todos los estudios que hizo con la coca y con la cocaína lo hizo estudiando y consumiendo coca y cocaína. Carl Sagan también abiertamente ha hablado de la marihuana y cualquier cantidad de gente que podemos decir que le ha aportado también a la sociedad y que son personas que han tenido un encuentro con la vida, por eso decimos. O sea, nosotros no estamos diciendo que sea bueno porque entonces lo va a volver el sabio o el gran genio, pero es que tampoco quiere decir que todos vamos a terminar con el costán en el hombro porque sí, yo digo que esto. estos programas son interesantes para uno escucharse, ¿cierto? Pero creo que lo más responsable siempre será decir, pues no lo haga. Lo digo como una mamá, lo digo como un ser humano como ustedes, lo digo como la responsabilidad de un periodista. Yo creo que digamos, ustedes ya han vivido una experiencia, cada uno ha tenido su experiencia, es respetable, tal, pero yo creo que el mensaje final siempre será, es mejor no hacerlo. Yo creo que si usted decide hacerlo, pues es su responsabilidad, pero... Su decisión. Pero no puede ser, es que yo siento a veces, y les confieso aquí en confianza ya, que a veces se ha vuelto como que es muy normal. Digamos, no es que sea normal o no normal, no lo miremos en términos de normalidad. Pero pues si usted puede vivir sin que nada le altere su estado de conciencia, mejor, ¿no? Sí, Vicky, mira, pero entonces acá vuelve la invitación a que planteemos una pedagogía de drogas. Es necesario, o sea, a cualquier edad, los niños o los adolescentes, ya sea en el colegio, en la universidad, en el parque, en la calle, se van a encontrar con el consumo. Sí, no se les puede tapar. El consumo está ahí. Entonces, ¿qué es lo más apropiado? Que el gobierno asuma una postura pedagógica e informe sobre cuáles son las consecuencias que ocurren al tomar este tipo de decisiones. Porque sin duda alguna una comunidad informada va a poder tomar mejor decisiones y no basada en mentiras. El mensaje final, a ver, Erika. No, que mañana todos los que estén inconformes con la situación, bienvenidos a la Fumatón desde las 10 de la mañana. ¿Y por qué no hacer una vaina sin fumar? Porque nosotros estamos reivindicando el consumo. Entonces... A ver, Eduardo. A seguir fumando. A seguir fumando, mañana los esperamos, sin agresiones, sin violencias, ojalá no lo haya por parte del Estado, y que esta discusión, que hoy se tiene un nuevo episodio aquí muy importante en la W, sea el inicio de una etapa de discusión con muchísimo argumento, despojados de todo ese apasionamiento que no deja avanzar las sociedades, porque no deja ver claras las ideas y le da vía libre a un instinto primitivo que no sirve para nada. Juan. No, pues mañana invitados y vamos a fumar, pues nosotros vamos a fumar porque pues nos han dado bolillo, nos han tirado muy duro, entonces mañana pues vamos a hacerlo. Muy bien, pues les agradezco que hayan venido, que pongan la cara a un tema que estoy segura pues no es una situación de solo ustedes cuatro. Obviamente hay mucha gente que está en sus circunstancias, pero creo que si todos llegáramos a manejar el tema del respeto, todos entenderíamos al otro. A ustedes que son consumidores, pero también ustedes a los que no lo somos. Los que no lo somos también merecemos ese respeto que merecen ustedes. Y todos tenemos derecho igual a lo que hay en este mundo, ¿cierto? Muchas gracias. Señores, mil gracias. Y a mí me da pena con ustedes, pero todo el que nos esté oyendo, cuidadito con las drogas. Eso es muy malo. Claro que sí.
Bueno, ¿y qué dijo Vicky? Jesús Santrich hoy es congresista de la República, representante a la Cámara. Rodrigo Lara. Francamente nos debe deprimir a todos en el Congreso de la República y en el país. Y yo espero que las autoridades encargadas pronto tomen una decisión. Eduardo Rodríguez, representante a la Cámara del Centro Democrático. Bueno, primero genera indignación y dolor, de tal manera que lo que vamos a hacer es decir las cosas por su nombre y cada vez que lo vea así le diré narcoasesino. Paloma Valencia. Yo creo que es un momento muy trágico para el país y creo que es una humillación a la